Buenas noches, mi nombre es David Enrique Angulo Vides, estudiante de la Facultad de Derecho del primer semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy me encuentro con mi compañero de proyecto, Juan Esteban Sánchez. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de los movimientos sociales y el derecho. Esta noche hemos tratado de desarrollar la pregunta de investigación acerca de si el Estado colombiano está garantizando el derecho a la protesta y la movilización social, o más bien este la está atacando a tal punto de criminalizarla. Para ello desarrollamos cierto número de entrevistas. Para resolver esta pregunta, al momento de desarrollar el trabajo de campo, realizamos dos entrevistas a un estudiante de la Nacional y a un sociólogo, los cuales son activistas de esos movimientos. Bueno, ¿y usted qué opina acerca de los movimientos sociales? Bueno, pues yo lo que opino con respecto a ese tema es que muchas veces he visto que en Colombia, al momento de ser una protesta social o una movilización social, se ha visto reprimida por el Estado. O sea, es decir, que en caso de la fuerza pública, el ESMAD intenta reprimir siempre este tipo de movimientos de una manera muy violenta, que es lo que yo he sentido que pasa en Colombia. Además he visto que muchas veces los medios de comunicación nos venden la idea de que no, los que organizan estos tipos de protestas no lo hacen con un tipo de exigiendo su derecho, sino como que son criminales, vándalos, que buscan hacer daño a la propiedad pública. Entonces pues me parece mal esto y pues siento que no se está garantizando. Es el caso de la protesta en la erradicación del cultivo de coca. Y además, por ejemplo, o sea, yo pienso que en Colombia no se está garantizando este derecho a la protesta. ¿Y usted qué opina? Bueno, por mi parte creo que los movimientos sociales se dan a partir de que los ciudadanos se expresan libremente, el cual es un derecho, el que busca hacer valer sus derechos, debido a que esos movimientos y esas protestas se dan a partir de las inconformidades que tienen los ciudadanos frente al Estado, frente a otros aspectos que se dan acá en Colombia, como por ejemplo la protesta a la minería artesanal. Bueno, buenas noches. Hoy me encuentro con Daniel Pinzón, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente en Antropología, del sexto semestre. Él nos va a comentar acerca de cómo él ha vivido los movimientos estudiantiles durante el periodo en el que él ha estado estudiando. Bueno, Daniel, cuéntame. En estos últimos años, digamos que con esto de la transición de la universidad pública a la privatización, digamos que esto de los recortes presupuestales, a todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, con el bienestar, digamos que ha habido una, se puede decir fuerte, como presencia de los movimientos estudiantiles, por lo menos dentro del área de ciencias humanas. Digamos que dentro del área de otras, sí, de otras facultades no conozco muy bien la situación, pero digamos que no hay muy, digamos que se ha ido diluyendo. Sí, en años antes yo he oído que la facultad de ingeniería era muy fuerte en cuanto a movimientos estudiantiles, habían movimientos muy radicales, pero digamos que eso se ha ido diluyendo con los años y ahora digamos que en ciencias humanas como que eso es lo que más se trabaja últimamente, digamos, trabajo social. Hace el semestre pasado digamos que hubo como un rumor o algo así, una reforma que los iban a volver técnicos, ¿sí? Iban a sacar trabajadores sociales desde el área técnica o tecnológica, no me acuerdo. Entonces digamos que los trabajadores sociales se unieron, ¿sí? Se unieron, hicieron protestas, hicieron pancartas, hicieron como, sí, movimientos, y digamos que lograron afrontar ese problema. Digamos desde el área de antropología siempre han estado muy, como muy presentes en esos movimientos, digamos que son muy conscientes de la fuerza que tienen estos movimientos para la vida estudiantil, la vida universitaria. Y digamos, el semestre pasado con eso de la reforma, una reforma que se iba a implementar en la universidad, en donde se nos iba a recortar lo de bienestar, digamos que se iban a modificar las normas disciplinarias.
hubo un gran movimiento por parte de ciencias humanas, especialmente yo veía que antropología, derecho, ciencias políticas, le metían muchas ganas a esos movimientos. Digamos que hubieron bloqueos por parte del estudiantado de los edificios de ciencias humanas, de sociología, de derecho, de ontología, hay una gran fuerza también. Y digamos que todo eso en pro ¿de qué? Pues sí, afrontar este problema que digamos que el Estado nos imponía, ¿sí? Porque eso no viene solo del rector, sino que el Estado de hecho nos impone sí, sí, esas reformas, digamos. Entonces lo que se hizo fue bloquear esas facultades, algo así como durante 2 semanas, una semana, haciendo como presión hacia las directivas superiores y diciéndoles miren, nosotros somos estudiantes, estamos unidos y no queremos que nos recorten el presupuesto de bienestar. Entonces, digamos que había por parte del resto de la universidad, las otras facultades, digamos que se mostraban muy antipáticas ante esos movimientos, por eso de que ya se toma los movimientos estudiantiles y digamos que todo eso como algo mamerto, ¿sí? Sí. Digamos que hay muchas facultades que tratan de no meterse en eso, pero digamos que con todo esto con nuestra resistencia por parte de ciencias humanas y ontología, digamos que logramos como detener un poco el paso de esa reforma, ¿sí? Decirles como, bueno, espérense, vamos a hacer una reforma construida entre los estudiantes y las directivas, y pues ahí estamos en el proceso, creo que en este momento estamos como construyendo qué, como, sí, una reforma entre todos, como dando, ¿cómo se podría decir? Como pautas, sí, colaborando por construir una reforma todos. En eso estamos, más o menos, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vale, vale. Buenas noches, hoy nos encontramos con Leonardo Díaz, licenciado en Matemáticas, sociólogo y candidato a magíster en Sociología del Conflicto y la Política en la Universidad Nacional. Además de que hizo parte de la organización Identidad Estudiantil, donde ayudó a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, conocida como la MANE. Este también hace parte del Movimiento Social y Popular Congreso de los Pueblos y de la Corporación Vida y Territorio, que aboga por construir condiciones de vida digna en Zipaquirá y en la Sabana Norte. Muy buenas noches, agradecer a David Angulo y al estudiante Juan Sánchez por la invitación. Bueno, profe, la primera pregunta que queremos abordar es ¿qué es el Congreso de los Pueblos? Pues el Congreso de los Pueblos es un movimiento social y popular que nace o hace su lanzamiento hacia el 2010. Es producto de las luchas campesinas y las luchas indígenas que se han venido dando a lo largo y ancho del territorio colombiano desde, digamos, tiempos históricos, que consideran que es importante unirse, aglutinarse y construir una expresión que le pueda hacer contrapeso a las políticas del gobierno. Allí convoca a organizaciones de mujeres, organizaciones urbanas, de jóvenes, de estudiantes, y pues nace, digamos, con la intencionalidad de construir país a partir de nuevas dinámicas de gobierno. Las materializa con algo que llamamos el mandato, y es que los pueblos se mandatan desde sus propios territorios y bajo la dinámica de mandar obedeciendo. Entonces las regiones o los habitantes de los territorios construyen sus propios mandatos a partir de sus realidades y pues están llamados a cumplirlos. Okay, muchas gracias. Bueno, profesor Leonardo, ¿usted qué opina de que el Estado colombiano está garantizando el derecho a la protesta y la movilización social, o más bien la está atacando al punto de criminalizarla? Pues yo pienso que desde tiempo atrás tenemos en el gobierno unas políticas que apuntan efectivamente a la criminalización de los actores del movimiento social y político en Colombia. Esto es histórico, pasando por momentos de persecución como lo fue la desaparición al partido de la Unión Patriótica, ¿sí? Digamos, ha sido una política histórica en la realidad, digamos, de Colombia, y pues hoy en día creo que hay diversos ejemplos de cómo
hay una política de Estado direccionada a la persecución de los líderes y lideresas sociales. Por ejemplo, tenemos el caso de los 13 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, algunos de la Universidad Nacional, que fueron capturados, digamos, con un montaje sobre que hacían parte de la guerrilla del ELN, se les hizo todo un montaje, se les criminalizó. El presidente Santos, el ministro de Defensa en su entonces, hicieron miles de anuncios considerando que ellos eran unos terroristas, unos guerrilleros, pero fue un proceso completamente con una cantidad de inconsistencias y vicios en la investigación que posteriormente pues da pues lugar a que tengan que ser liberados, ¿no? Claramente con toda una violación de derechos humanos, nunca se hizo la reparación, no se ha hecho la reparación a estos jóvenes estudiantes, se les separó de sus familias, muchos de ellos tuvieron que buscar el exilio porque pues el presidente de la República en horario prime salga diciendo que tú eres un guerrillero en un país tan polarizado como Colombia es ponerte como un objetivo militar, ¿sí? Entonces creo que es un ejemplo claro de la persecución al movimiento estudiantil. También tenemos el ejemplo a la persecución de diferentes líderes de Montes de María, del Cauca, que también similar, eso es conocido como falsos positivos judiciales, hizo todo un montaje con pruebas absurdas. Por ejemplo, una de las pruebas que se presentó en ese entonces a una de las lideresas de Montes de María, que se llama Milena Quirós, era que incentivaba a la gente a marchar. Entonces esto es claramente una violación al derecho a la protesta, al derecho, digamos, digno de los habitantes pues, a protestar porque pues, no hay unas garantías por parte del gobierno para que ellos puedan ejercer y participar en política o digamos hacer un ejercicio de oposición. Ellos también hace poco, por la cantidad de inconsistencias y vicios que había en el proceso, fueron liberados. El proceso sigue andando, pero ya los tuvieron que soltar y retornar a sus territorios. A Milena Quirós, por ejemplo, fue víctima de que se le dijo que tenía que abandonar su territorio e irse a otro lugar. Bueno, así creo que podemos conseguir miles de ejemplos, ¿no? El asesinato de los líderes ahorita en Tumaco, bueno, muchos que apuntan a criminalizar efectivamente a los militantes o digamos a las personas que hacen parte de organizaciones sociales, cercenándoles todo su derecho a la protesta y a la oposición política. Muchas gracias por la entrevista, profesor. Listo, con mucho gusto.